México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Y también saludamos a quienes nos escuchan vía internet a través de Radio México Internacional en la dirección electrónica www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. La estación virtual del IMER. Es un gusto darle la más cordial bienvenida a Pablo Serrano Álvarez, conductor de este programa. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Sandra, buenas tardes, amigos radioescuchas, buenas tardes. Aquí estamos en otra emisión más de México y sus historiadores. El día de hoy conversaremos sobre el libro Censura y Revolución, libros prohibidos por la Inquisición de México 1790-1819, que analiza la censura y persecución a las ideas revolucionarias que lograron introducirse en las sociedades hispánicas y que acabaron por abolir en 1820 la Inquisición. A través de los edictos del Tribunal de la Inquisición de México, se reconstruye el carácter y el ritmo de la censura de la monarquía española en su conjunto. Para conversar sobre ello, nos acompaña la autora de esta publicación, la doctora Cristina Gómez Álvarez. Cristina Gómez Álvarez es doctora en Historia por la UNAM, profesora titular C de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la máxima casa de estudios, donde imparte la asignatura La Guerra de Independencia y el seminario Historia de la Independencia en el programa de maestría y doctorado de la misma facultad. Entre sus publicaciones recientes se encuentra Censura y Revolución, libros prohibidos por la Inquisición de México, y El comercio de libros, España, Nueva España, una visión cultural de la independencia. Antes de comenzar, le recuerdo que usted puede participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas para expresarnos algún comentario o bien hacer alguna pregunta a nuestra invitada. Los teléfonos son 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Recuerde que tenemos para usted el obsequio de ejemplares del libro El Grito de Independencia, Historia de una Pasión Nacional, de Fernando Serrano Migallón. Adelante, Pablo. Gracias, Sandra. Buenas tardes, mi estimada Cristina Gómez Álvarez, que vienes a México y sus historiadores a hablar de un tema tan interesante. Buenas tardes, Pablo. Te agradezco mucho la invitación para conversar contigo y con tu radioescuchas en esta hora. Bueno, antes de comenzar, debo decir, Cristina, amigos radioescuchas, que un gran historiador sobre México falleció hace 3 días, el doctor Paul Vanderwood, falleció en San Diego, California. Él era oriundo de San Diego, fue profesor emérito de historia en la San Diego State University y bueno, sus aportaciones a la historiografía sobre México fueron muy destacadas, comenzando por un gran libro que se llama Los Rurales Mexicanos, que es un clásico para entender el porfiriato y estos grupos de rurales, entre otros muchos libros más, como el estudio sobre el bandolerismo social mexicano a finales del 19. Descansa en paz, Paul Vanderwood. Cristina, este libro que has hecho junto con Guillermo Tovar y de Teresa, Censura y Revolución, libros prohibidos por la Inquisición de México, bueno, es sensacional, realmente, porque refleja una época, 1790 a 1819, y refleja esta estructura de la Inquisición que pues tenía muy controlado todo lo que se publicaba y todo lo que se decía, y por supuesto a la endeble opinión pública de la época. Fue como una causa de la independencia la existencia de este organismo colonial, ¿no?
Bueno, yo no diría tanto como una causa de la independencia. Creo que más bien es una expresión de cómo el régimen absolutista, el antiguo régimen, por decirlo así, pretendía controlar la circulación de las ideas. Así es. Claro que esto pues fracasó. Este libro que yo hice con Guillermo, creo que es un libro que te expresa muchas cosas, pero una de ellas es el fracaso de la Inquisición mexicana, porque en realidad no pudo controlar que se difundieran y circularan los libros y los impresos en general que consideraban peligrosos para la monarquía española. Lo aterrador para ellos eran las ideas liberales, ¿no es cierto? Yo creo que eran todas aquellas ideas, no solo las liberales, que atentaban contra la sociedad de privilegios, como era la sociedad de la monarquía absoluta y católica, por supuesto, ¿no? Porque la monarquía española que tuvimos, pues fue una monarquía absolutista y católica. Entonces, todo lo que ellos consideraban que atentaban contra esos, una sociedad de privilegios, es lo que van a censurar y a prohibir. Claro. La estructura de la Inquisición en Nueva España estaba muy bien organizada. ¿Cuál era su estructura? Sí, estaba muy bien organizada. Este es un tribunal, que tenía su sede aquí en México y que tenía una jurisdicción muy grande, que abarcaba todo el antiguo virreinato de la Nueva España, más lo que ahora es toda Centroamérica y hasta Filipinas. O sea, aquí se llevaban todos esos procesos. Sí, aquí tenía, en la Ciudad de México estaba la sede de ese tribunal. Y por supuesto que el jefe de toda la Inquisición española se encontraba en Madrid, que era el inquisidor general, que tenía un consejo general de la Santa Inquisición que también estaba en Madrid y se apoyaba con tribunales de distrito. En América solamente hubo 3 tribunales de distrito. Uno, el de México, otro en el Perú, y otro que se fundó en el siglo XVIII en Cartagena de Indias. Entonces, estos tribunales eran auxiliares del inquisidor general que se encontraba en Madrid. Entonces ellos obviamente respondían a toda esta estructura que estaba en todo el Imperio Español. ¿Cómo hacían controlar lo que se publicaba o lo que circulaba? La Inquisición española para el siglo XVIII va a tener exclusivamente una función en sus manos y va a ser justamente perseguir los libros que consideran que atentan contra los intereses de la monarquía española, pero una vez ya publicados. Ellos la Inquisición no se mete con la censura previa, sino con la censura que se llama represiva. Es decir, la censura que se ejerce cuando un libro ya está publicado, o un impreso en general. Entonces, la Inquisición fue la abocada para esta tarea porque tenía un aparato muy grande en todo el Imperio Español. Ellos tenían comisarios en todos los puertos del Imperio Español, tanto de entrada como de salida, o sea, en América. Todo. Esa era su función, porque en el caso del libro, por ejemplo, la mayor parte de los libros que leía la sociedad de la Nueva España habían llegado procedentes de la metrópoli, independientemente de que se hubieran escrito en cualquier otra ciudad europea. Llegaban a través del monopolio español. Y se sometían a todos los requisitos que las mercancías, cualquiera que está fuera, saliera de Cádiz rumbo a Veracruz o rumbo a cualquier otro puerto español. Pero el libro, aparte, tenía otro requisito, que era que no se podía embarcar si no contaba con la licencia del comisario de la Inquisición en el puerto de Cádiz. Una vez que el comisario diera esta licencia, se supone que tenía que revisar
todo el contenido de los cajones de los libros, porque los libros se embarcaban en cajones. Así es. Entonces ya expedía la licencia. Pero no solo eso, y entonces ya los libros podían cruzar el Atlántico. Pero no solo eso, sino cuando llegaban a Veracruz, para que los libros desembarcaran y pudieran distribuirse a sus propietarios, también se tenía la Inquisición de México dar la licencia de que esos libros no eran libros prohibidos. De esa manera trataban de controlar que no llegaran primero a la península, por supuesto, el libro prohibido, y después a América. Pero desde luego que no lo consiguieron. Claro. Y no lo consiguieron por una razón que creo que pocos historiadores lo han visto. Y la razón es que hacia la segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo, es tan grande el volumen que sale de España rumbo a Veracruz de libros en general. No estamos hablando de los prohibidos, sino en general de libros que llegan, que se importan, digamos, de España, que no pueden controlar el contenido de estos libros, porque la producción aumentó muchísimo y el comercio. Yo en el otro libro que se comentaba en la introducción del programa sobre mi currículum, en otro libro donde yo estudio el comercio de libros, he llegado a demostrar que entre 1750 y 1820 llegaron a la Nueva España cerca de más de 1,5 millones de libros. O sea que se leía. Yo creo que se leía más que ahora. Bueno, digo, supuesto, tomando ¿verdad? en cuenta, por supuesto, la cantidad de habitantes que hoy tenemos, claro, ¿no? Tomando en cuenta que en aquella época el virreinato de la Nueva España tenía 6 millones de habitantes. Claro. Oye, Cristina, ¿y no había la posibilidad de que esos libros no pasaran por el puerto de Cádiz o por el puerto de Veracruz, que llegaran por otras vías? Sí, también, pero yo creo que no era necesario, porque aquí la gente piensa que el contrabando de libros se generó para que pasara el libro prohibido. Yo creo que no. Yo creo que el libro prohibido pasa a través del comercio de libros legal, porque como es tanto el volumen de este comercio que para el siglo XVIII, hacia la segunda mitad del siglo XVIII, los inquisidores se conformaban para dar la licencia, que ya expliqué, para que se embarcaran los libros, se conformaban con leer la memoria de los títulos que los comerciantes le presentaban. Sin ver el contenido. Sin ver el contenido, exactamente. Vamos a una pequeña pausa, Sandra. Así es, Pablo. Los teléfonos aquí en Radio Ciudadana son 5604-8229, 5604-7926, 01800-670-1680 es nuestra alada sin costo, o bien nos puede enviar un tuit a través de esta red social, Twitter, a @RCiudadana660. Recuerde que hoy tenemos para usted ejemplares del libro El Grito de Independencia, historia de una pasión nacional, de Fernando Serrano Migallón. Cristina, ¿qué temas se abordarán en esta producción a grandes rasgos de libros que llegaban a Nueva España? Pero no de los prohibidos, sino de los corrientes. Prohibidos, de los corrientes. O sea, ¿qué se leía? Yo espero que me invites próximamente para platicar más en extenso, porque va a salir ese libro próximamente, ya espero que a la brevedad. No, pues en cuanto salga vienes a hablarnos de eso, porque es un tema interesante. Claro, porque yo ahí hago justamente una parte muy importante de este libro, es medir los contenidos temáticos de los libros. Y yo encontré un asunto muy interesante, porque yo estudio 70 años, y en estos 70 años encuentro, a partir de 1750 hasta 1820, encuentro que en la década de los 80 hay un cambio muy importante en el contenido de las lecturas, que radica en que las lecturas de carácter seglar,
o civil, digamos. Aquellas que no son eclesiásticas, que no son de catequesis, de historia de santos, de teología, etcétera, ya son mayoritarias. Ligeramente, pero son mayoritarias. Es decir, con este dato que yo sumo después de revisar 20,000 títulos, 20,000 registros de libros, llego a esa conclusión. Viene a derrumbar aquella idea que se tenía, que la sociedad novohispana en vísperas de la independencia leía pura literatura religiosa. Esto es totalmente falso. Porque la imagen que se tiene es esa, ¿no? Claro. La literatura religiosa. Es falsa. Tampoco podemos afirmar, como se afirma, la contraposición de esta interpretación. La contraria, que dice que aquí las influencias de la Ilustración fueron muy fuertes. Claro. Por supuesto que sí estuvo presente la Ilustración, pero tampoco domina. Pero por eso yo interrogué a las fuentes primero acerca del libro religioso frente al libro seglar, que es de ciencia, de historia, de literatura. La literatura verdaderamente, entendiéndola ella como novelas, como ensayos literarios, como con teatro, es verdaderamente impresionante cómo se incrementa el volumen de las importaciones de esta rama. Bueno, y la Santa Inquisición obviamente no tenía una infraestructura de gentes, ¿no? De recursos humanos para meterse de lleno a eso, ni en Cádiz ni en Veracruz. Exactamente, ¿estás de acuerdo, no? Es que yo creo que esto que tú anotas es lo central. Es decir, a pesar de que era el aparato represivo de la corona que más estructura tenía, era insuficiente. Claro. No podía, Imposible. no se podía crear otra estructura. Ahí lo que debieron de haber hecho es pues dejarla libre. Obviamente que este régimen absolutista no lo iba a hacer, ¿verdad? La gente, ¿cómo adquiría esos libros? Solamente gente muy relacionada con las casas en Europa. Aquí estamos hablando tanto del libro corriente, así se llamaba en la época, como del prohibido. Ya. Se adquiere de la misma manera. Es un mecanismo que yo estudio en el otro libro y aquí en este de Censura y Revolución comento algunas cosas centrales. El mecanismo es el siguiente. Los libros llegan a través del puerto de Cádiz porque es el monopolio que se establece hasta 1779 y después ya otros puertos peninsulares comerciarán con Veracruz. Entonces los comerciantes exportan los libros hacia Veracruz. Esto puede ser por varias vías. Puede ser, hay comerciantes que exportan los libros porque venden libros así como venden zapatos, como venden vinos, cualquier producto, aguardiente, etcétera, también son mercaderes de libros. Estos individuos se los venden, hay varios mecanismos, se los venden a los libreros, especialmente a los que se encuentran aquí en la Ciudad de México, pero también a algunos libreros de Puebla y de otros lugares. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo es que estos comerciantes llegaban a la feria de Jalapa y allí ofrecían, como ofrecen en venta cualquier mercancía, los libros también. Y hay otro procedimiento. Los miembros de la élite novohispana se ponían en contacto con mercaderes gaditanos y les pedían concretamente los libros que querían. O también, por ejemplo, hay otros mercaderes, grandes mercaderes mexicanos, como Juan de Castañiza, que es un gran almacenista en la Ciudad de México y en Durango también, que él también va a comercializar libros, sobre todo libros muy pequeños de horas, catecismos, para venderlos en sus tiendas, y él mismo los compra directamente en España. Fíjate. Y los vende directamente aquí. Este tipo de comerciantes ganan más ganancias, por supuesto, porque son al mismo tiempo importadores y exportadores de su mercancía. Había otro tipo de personajes que viajaban mucho por Europa
y que traían en sus equipajes, Claro. Cantidad de libros, ¿no? Claro, estos también hay dos tipos. Uh-huh. El primer tipo en la época se llamaba provistos, porque eran aquellos individuos que la corona española proveía de un nombramiento, ya fuera civil o religioso. Ajá. Por ejemplo, los obispos, que los nombraba el rey, y llegaban de la península a Oaxaca, México, Guadalajara, Durango, etcétera. O bien funcionarios reales, superintendente de la aduana, gobernadores, intendentes, etcétera. Entonces, estos individuos, al momento de embarcarse en Cádiz para la Nueva España, traían consigo sus bibliotecas. Y son bibliotecas enormes, porque ellos se las traían porque sabían que aquí iban a vivir mucho tiempo, incluso muchos de ellos se murieron aquí. Ese es un tipo, y sus bibliotecas salieron a remate en almonedas públicas. Y entonces el libro se siguió vendiendo como libro usado. Esos se llamaban provistos. Pero también tenemos a los viajeros, estos que tú dices, que hay muchos eclesiásticos, por ejemplo, que van a Roma y obviamente pasan, se tienen que embarcar por Cádiz y traen sus libros para ellos, para su uso personal, pero también para el uso de sus misiones o de sus órdenes religiosas. Igual, imagínate todo lo que estás diciendo. Pues la infraestructura humana para fiscalizar todo eso era imposible. Era imposible. Por ejemplo, cuando llegaban los virreyes, pues tú sabes que todos los virreyes... Un cargamento de un barco completo. Claro, no, yo tengo, por ejemplo, yo registré cuando llegaron las primeras tropas del ejército borbónico, desembarcaron en 1764, con Juan de Villalba, que era el jefe del ejército borbónico para la Nueva España. Bueno, pues vienen barcos llenos de militares. Todos traían sus bibliotecas, la mayor parte de ellos. Esas son bibliotecas particulares. Entonces, eso también, como tú dices, hay que sumarle, porque también la Inquisición, en el caso de ellos, tenía que expedir la licencia. Claro, nunca encontré la licencia del virrey Revillagigedo, porque seguramente, como ahora, pues hacía uso de su investidura. De su investidura. Así es. No, pues está padrísimo eso. Bueno, y luego... me imagino que había alguno que otro chismoso que venía en el cuerpo de sirvientes. Que también traían libros. Sí, traía libros, pero que igual denunciaba, podía ser el caso, a los jefes o a los patrones. Mira, lo que pasa es que este punto es muy importante, Pablo, porque un libro lo puede denunciar, por ejemplo... Pueden denunciar al doctor Pablo Serrano de que lee libros prohibidos. A Rousseau. Sí, y le pueden abrir proceso, ¿no? Ya. Por eso. Pero te lo tienen que demostrar. Pero para que la Inquisición pueda prohibir un libro, tiene que tenerlo en la mano. Si no, no lo puede. Claro, porque desmenuzaban en toda la parafernalia jurídica, me imagino. Porque había dos... el procedimiento es el siguiente. Estamos hablando de la Inquisición de México, pero es lo mismo para cualquier tribunal. La Inquisición tiene en sus manos un libro que el doctor Serrano lo entregó porque considera que tiene ideas peligrosas. ¿Qué hace la Inquisición en ese caso? Lo manda a calificar con dos individuos que son teólogos. La mayor parte son frailes. Con dos. Como peritos, digamos. Sí, calificadores, su nombre es muy correcto. Que le califiquen si el libro hay que prohibirlo o no. Entonces, estos dos teólogos, vamos a suponer que si empatan diciendo... sí, hay que prohibirlo o no hay que prohibirlo, se respetaba su dictamen. Pero si uno decía hay que prohibirlo y el otro decía que no, se llevaba a un tercer calificador para que desempatara. El desempate. Y entonces, si consideraban que fuera prohibido, entonces ya la Inquisición lo publica en el edicto, que tiene que dar a conocer a toda la población
para que se enteren de que ese libro está prohibido y que denuncien a las gentes que lo tienen. La Inquisición se basa en la población, en la denuncia de la población. Claro. Muy bien, Cristina, vamos a una pausa, Sandra. Así es, Pablo, estamos completamente en vivo a través de Radio Ciudadana y de Radio México Internacional. Le recordamos que el día de hoy tenemos para usted el libro El Grito de Independencia, Historia de una Pasión Nacional, de Fernando Serrano Migallón. Llámenos y haga lo suyo a través del 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Después de la pausa, continuamos con más de México y sus historiadores. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50,000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83. Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio. Con el programa Luz Sustentable, el gobierno federal te apoya para que ahorres en tu consumo de energía. Es muy fácil. Tú llevas 4 focos en funcionamiento, más tu recibo de luz sin adeudos y una identificación oficial a cualquiera de los centros de canje autorizados. Para mayor información, llama al 01800-5589-343 o en www.luzsustentable.gov.mx. Con el ahorro de energía construimos un México más fuerte. Gobierno federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, declarar la procedencia penal contra servidores públicos que hubieran incurrido en delito y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que se instauren, revisar la cuenta pública del año anterior, evaluar los resultados financieros y comprobar el cumplimiento de los programas. Cámara de Diputados, 61ª Legislatura. No dejes pasar la oportunidad de admirar y convivir con fantásticas figuras surgidas de increíbles mundos mágicos. Disfruta de estas creaciones llenas de imaginación y colorido, realizadas por nuestros artesanos. Asiste con tu familia al 5º desfile de alebrijes monumentales el sábado 22 de octubre a las 12 horas. El recorrido inicia en el Zócalo, continuando por las avenidas 5 de Mayo, Juárez y Paseo de la Reforma hasta el Ángel de la Independencia. Invita el Museo de Arte Popular. Estamos en las redes sociales, todo el IMER en una cuenta. Búscanos en Twitter, Facebook y YouTube. Programación, promociones, conciertos, novedades, exclusivas de nuestras 18 emisoras. Toda la información del IMER, Radio Pública, a tu servicio. Agréganos. Twitter.com/IMER hoy. Búscanos como IMER en Facebook y en YouTube. Radio Ciudadana. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Son las 6 de la tarde con 34 minutos. Estamos de regreso aquí en México y sus historiadores a través de Radio Ciudadana, bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez. Conversamos con Cristina Gómez Álvarez sobre su libro Censura y Revolución, libros prohibidos por la Inquisición de México, 1790-1819. Le invitamos a que consulte la página www.inerm.gov.mx
para que lea los expedientes digitales INERM que cada semana le ofrecen distintos ensayos históricos. A partir de mañana usted podrá encontrar Manuel Eduardo de Gorostiza, pionero de la diplomacia mexicana, y El día que los diputados fueron a prisión, la clausura de la Cámara de Diputados en 1913. Ambos expedientes de la autoría de Elsa Aguilar Casas. Recuerde, www.inerm.gov.mx. Por otro lado, le recordamos que puede descargar el libro digital José Vasconcelos, la fundación de la Secretaría de Educación Pública, desde la página del INERM. Este libro es conmemorativo de los 90 años de la fundación de la SEP, y los teléfonos son 5604-8229, 5604-7926, si es que usted tiene alguna duda, o bien, si nos está escuchando en cualquiera de los estados del país, llame al 01800-670-1680. A través de su llamada se puede llevar uno de los ejemplares del libro que hoy regalamos. El grito de independencia, historia de una pasión nacional, de Fernando Serrano Migallón. Y continuamos con Pablo. Gracias, Sandra. Saludos a José Luis Chavira y a Miguel Ángel Alanís, pero también a Oscar Eduardo Martínez, que nos están escuchando. Estamos de fiesta en el INER porque estamos en los 90 años de la existencia de la Secretaría de Educación Pública, sobre todo en esta semana, pues es la más importante de estas celebraciones. Consulte también la página de la sep.gov.mx, donde están todas las actividades que se han realizado, los libros que se han publicado, y incluso va a haber, creo que un foro sobre el tema de la educación, que será muy interesante. Cristina, entonces ese dictamen venía y decía, este libro de Cristina Gómez está prohibido porque tiene ideas muy peligrosas. Y dicen los motivos por el cual se prohíbe el libro, que yo los publiqué, todos los motivos, y la verdad es que los motivos son alucinantes. Son alucinantes. Bueno, ese es un mecanismo. Bueno, esto se publicaba a la población en un edicto. En un edicto. Y entonces, donde se hay de aquel que tuviera ese libro o que circulara ese libro. Sí, no, porque se decía en el edicto que esos estaban prohibidos. Porque, claro, la Inquisición esperaba juntar varios títulos para darlos a conocer. Y luego decía que si una persona tuviera ese libro y no lo entregaba a la Inquisición, entonces esto era objeto de que la excomulgaban. 1, 2. Si una persona sabía que una otra persona tenía ese libro y no lo denunciaba frente a la Inquisición, también lo excomulgaba. Entonces, ¿ese era el castigo más severo para este caso de la censura de libros? Pues sí, porque imagínate lo que significa para un católico a principios del siglo XIX ser excomulgado. Una cosa terrible. Bueno, todo hoy en día me imagino que también, ¿no? Pero en aquella época, bueno, terrible. Oye, Cristina, ¿y la segunda forma? La segunda, que se desprende de la primera, estábamos hablando de los libros que llegaban de Cádiz. Bueno, puede llegar, por ejemplo, el libro de Montesquieu. Ese ya está prohibido desde hace mucho, ¿no? Desde principios del siglo XVIII. Entonces, el espíritu de las leyes, vamos a decir. Entonces, ¿qué sucede? Llega. El inquisidor tiene un libro que se llama Índice de Libros Prohibidos, que es un libro en donde salieron 5 índices en toda la existencia de la Inquisición, porque esos libros van compilando los títulos que se prohibieron en los edictos. Entonces es el índice inquisitorial. Entonces ellos tienen ahí el índice, está alfabéticamente, checan ahí, claro. ¿Desde que hay el siglo libros, XVI, Cristina? No, el primero yo creo que desde el XVI, porque la Inquisición española se funda así, la fundan los Reyes Católicos. Y desde entonces existía el índice. Y el último índice, que va compilando todos los anteriores, por supuesto, salió publicado en 1790, precisamente donde yo inicio el estudio. O sea, que todas estas lecturas que yo estudio, que fueron prohibidas, no entraron en el índice de 90. De 1790, porque ese fue el último de la Inquisición española.
Ajá. El de 1790. Entonces tenían su libro, tenían duda y revisaban como estaba alfabéticamente. Mira, está prohibido. Creo que está prohibido. Vamos a ver. Entonces lo retiran. Ya. Lo retiran de la circulación. No le hacen nada al individuo, nada más le quitan el libro. Oye, Cristina, bueno, ese es en el caso particular de este tema. A los autores, ¿había autores en Nueva España? ¿De libros prohibidos? Claro, prohibidos. Porque fíjate qué interesante es esto de la Inquisición, porque hasta en la censura te das idea de la dependencia tan grande que existía entre la Nueva España y su metrópoli madrileña. El Tribunal de México tenía obligación de publicar en los edictos todo lo que prohibía el Inquisidor General de Madrid. Todo lo que yo pongo aquí en el catálogo, la mayor parte es prohibición del Inquisidor General, que la Inquisición de México tenía obligación de publicarlo en edictos para informarle a la población que estaba prohibido. O sea que yo les hice el trabajo a los historiadores españoles, porque ellos no han estudiado, así como yo, de manera sistemática, los títulos en esta época que fueron prohibidos. No, es una maravilla. Aquí está el trabajo, por eso se publica en España el libro, porque no solamente nos atañe a nosotros, a la Nueva España, a lo que fue la Nueva España. No, es una maravilla, amigas y amigos, porque viene la lista de libros prohibidos, las razones por las que fueron prohibidos y las fechas. O sea, es un diagnóstico preciso, bien detallado, particular, además con un estudio introductorio maravilloso sobre este gran tema que hace Cristina Gómez y Guillermo Tovari de Teresa. Y bueno, el libro en España ha de ser muy popular porque no se había estudiado este tema tan en estos años puntualmente, ¿verdad? Ellos no tenían esta idea. Bueno, y oye, Cristina, otra pregunta. En este índice que tenía la Inquisición, pero estábamos con lo de México. Permíteme, en este índice que tenía la Inquisición venían las razones también. Sí, los motivos, claro, por supuesto, se llaman motivos. Motivos. Y son de risa, ahorita leemos uno si quieres. ¿Y en el caso de México? Y en el caso, pero el Tribunal de México también tenía la facultad de hacer sus propias prohibiciones. Es decir, de autores novohispanos o de títulos que estaban circulando por el territorio de la Nueva España. Y es de ahí, por ejemplo, que durante nuestra Revolución de Independencia, la mayor parte de los títulos que se prohíben en esta época son de la Inquisición mexicana, no son de la madrileña, y la mayor parte son textos que se generaron por parte de los insurgentes. Está la Constitución de Apatzingán, está el bando de Tlalpujahua, está un manifiesto de Hidalgo, está una cantidad de proclamas del Padre Cos, hacen sus propias prohibiciones, pero fíjate cómo ninguno de estos entró al índice de libros prohibidos, porque ya la vida de la Inquisición es muy corta. Así es. Porque la Inquisición prácticamente se queda abolida en 1820 y después en la Nueva España ya no va a haber Inquisición por nuestra independencia. Pero en España, después del trienio constitucional, cuando termina en el 23, la censura se la van a dar a los obispos. Y va a continuar el índice de libros prohibidos. Pero fíjate, ninguno de estos mexicanos de la época de la insurgencia entra en ese índice. Ya no les importa. Ya no les importa. Y en el caso en Colombia, en Cartagena. Pertenecía a Cartagena. Fíjate que no hay estudios. Solamente hay un estudio sobre Venezuela, pero es porque la sede estaba en Cartagena y Caracas pues pertenecía a Cartagena, pero no hay un estudio de todo el tribunal en su conjunto. Pero sí hay un estudio sobre el Perú, nada más que el Perú
no tenía la atribución del Tribunal de México de hacer libremente sus prohibiciones, sino el del Perú tenía que proponérselo a través de cartas acordadas al Inquisidor General de Madrid. O sea que eso aquí se tardaba horror. Aquí no, aquí ellos hacían su Aquí había toda una infraestructura para eso. Ahora, claro, tampoco fueran muchas. Claro. En el periodo de 1790 a 1809, solamente hicieron 6 prohibiciones de textos que estuvieron circulando aquí, que no fueron prohibidos por la Inquisición española. Claro. Y ahí hay 2 autores novohispanos, y está Rousseau. Está el contrato social de Rousseau, pero prohibido por México, en una traducción en español. El contrato social de Rousseau no fue prohibido en esa versión en español por la Inquisición de Madrid. Lo prohíbe la mexicana. Claro. Miren, amigos, les voy a leer este libro. Las frivolidades galantes en verso y en prosa, está publicado en francés, en La Haya, en 1758, pero fíjense, el motivo es fenomenal realmente. Por sumamente obsceno, escandaloso, y como tal comprendido en la regla 7ª del índice expurgatorio, es el índice que tú dices. Claro, porque tienen 16 reglas. Claro, que dice así, y cita el índice: prohíbanse a sí mismos los libros que tratan, cuentan y enseñan cosas de propósito lasciva, de amores u otras cualesquiera dañosas a las buenas costumbres de la Iglesia cristiana, aunque no se mezclen en ellas herejías y errores, mandando que los que las tuvieran sean castigados por los inquisidores severamente. La tal regla ha parecido oportuno insertar en este dicto para que nadie pueda alegar ignorancia. Bueno, fenomenal, pero aquí hay otro que me gustó. Una publicación publicada por Juan Contillo, que se llama Milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo, publicado en Algeciras, en España. Y el motivo es, realmente, por vano, inútil, supersticioso, inductivo a vana confianza y nocivo a la sólida piedad. ¿Qué tal? No, fenomenal, realmente. Y si lees los que le aplican a los insurgentes, porque estos motivos podemos decir que algunos de ellos se los aplican los propios, vamos a decir, españoles, pero con respecto a los insurgentes son los mexicanos los que están poniendo los motivos. Claro. Y son verdaderamente, por ejemplo, lo que dicen de Hidalgo es verdaderamente impresionante. Ahorita les vamos a leer uno. Es que no traigo los lentes y entonces no veo la. Bueno, ahorita buscamos. Bueno, el padre Hidalgo, ya ves que hay todo un registro de los libros que tenía su biblioteca. Sí, claro, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde pero está. Estos son escritos de él, ¿no? De Hidalgo. Entonces, y los motivos se los ponen los mexicanos. Y ahí es verdaderamente donde dices, bueno, también a través de los motivos se puede estudiar la mentalidad de la época. La mentalidad, la ideología. Fíjate, por ejemplo. Los prejuicios y todo eso. Por ejemplo, aquí se publica un calendario manual para el año de 1815. Es un santoral, lo publican los insurgentes. Y el motivo, en 1814, y el motivo de su prohibición es la siguiente: por revolucionario, subversivo y destructor de las buenas costumbres y de las sabias disposiciones de la Iglesia, que quiere se hagan cada día del año memoria de un santo, para excitar a la imitación de sus virtudes, y los rebeldes con arrojo nunca visto entre cristianos suprimen y ocultan en él hasta el nombre de casi todos los santos. Fíjate. Porque en este calendario es el primero, al menos en México, que ya tiene las características de un calendario civil, donde hay santorales
pero suprimes algunos porque si no, claro. no, o sea, dejas los más importantes, y ellos suprimieron algunos. ¿Y viste en qué término lo prohíben? Sí, ¿no? claro, ¿no? Muy interesante. Bueno, este libro maravilloso que nos publica Cristina Gómez Álvarez y Guillermo Tovar y de Teresa, lo publica el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México y Trama Editorial, y es publicado en España. Lo puede conseguir en las librerías del Fondo de Cultura Económica, nos pregunta los radioescuchas, y saludos también a quienes nos llaman de los estados, concretamente del Estado de México y Michoacán. Uno de ellos es la primera vez que nos escucha, pues qué bueno que nos siga escuchando. Nos puede escuchar también en internet en Radio México Internacional. Cristina, yo había dicho al principio que la Inquisición fue como una de las causas también de la independencia, justamente por esta presión social que ejercía esta institución, social, ideológica, de mentalidad, de control social impresionante, pero una cosa fundamental fue la censura a la opinión pública, ¿no? En este periodo que tú y Guillermo estudiaron, es cuando más se acrecienta esa censura, ¿no? Hay más control, más presión. No, yo creo que lo que sucede es que nosotros estudiamos una etapa revolucionaria. Así es. Y por supuesto que en la etapa revolucionaria va de la mano con la propaganda revolucionaria. Si de por sí el siglo XVIII es un siglo de gran expansión de la imprenta en general, no estamos hablando de libros prohibidos, sino en general, y tú le agregas toda la propaganda que generan las revoluciones, como fue la francesa y la nuestra misma, bueno, pues entonces hay mucho más materia prima para censurar. Entonces ellos lo que quieren es sacar de la circulación los folletos, los libelos, los libros, los periódicos que consideran que atentan contra sus intereses. Claro. Entonces, por supuesto que se activa mucho más la censura, porque la censura es un asunto que camina. La censura no es estática. Si nosotros estudiáramos la censura del siglo XVI, obviamente que no tiene nada que ver con esta censura. En absoluto. En absoluto. Y por eso yo en este libro pude ver que los 30 edictos que yo estudié, que están prohibiendo cerca de 700 títulos, hay 3 periodos muy claros. El primer periodo, que empieza en 1790 y termina en 1809, se van contra la Revolución Francesa. Claro, prácticamente. Y también te está señalando cómo la propaganda de esta revolución penetra las fronteras españolas, que ese es el objetivo también. Claro. El otro periodo es el periodo de la insurgencia mexicana. Y ahí es de 1810 a 15 y son textos nada más de la Inquisición mexicana. Oye, y el último periodo, que es de 1816 a 19, no hay un solo texto prohibido por la Inquisición mexicana. Todos son por el Inquisidor General de Madrid. Y todos, o la mayor parte de ellos, se refieren a la literatura que generó el gobierno de las Cortes de Cádiz. Ah, mira. Que eso es muy interesante. Y fíjate. Pero además, claro, ya el Inquisidor General tenía que controlarlo todo, porque todas las colonias estaban revolucionadas, ¿no? Y por supuesto que el procedimiento es muy lento. Aquí en la Nueva España se estaba dictaminando la obra de Mier, la historia de México, y otras obras. Ya tenían 3 años calificándolas. No llegaron a prohibirlas. Claro. Porque es muy lento. Entonces, esa prohibición es lo que se está haciendo en Madrid, y aquí tienen que publicarla y prohibirla también. Cristina, ¿no llegaban libros, propaganda relacionada con la Revolución Estadounidense? Fíjate que no. ¿Eran menos productivos en ese aspecto? No, yo lo que creo no es que fueran menos productivos. Es que lo que yo creo es que esa propaganda nos penetró directamente porque tenemos frontera con ellos. No había un control, yo creo, ¿no? Pues es el problema de que no hay control. En cambio, como aquí prácticamente se está prohibiendo lo que entra en España, en la península, pues yo creo que esta propaganda de la Revolución Francesa, de Estados Unidos, de independencia,
no penetró tanto allá por la distancia. Es una hipótesis, pues. Claro. No, es una hipótesis mía, porque solamente hay un texto relacionado con Tom Paine que prohíben los españoles. Pero yo me hice la misma pregunta, pues ¿qué nos circuló allá? Claro. Seguramente en menor medida. Pero eso no quiere decir que no haya circulado aquí. Lo que pasa es que no estuvo muy cerca de las manos inquisitoriales de México. Cristina, ¿cómo se resquebraja este sistema de la Inquisición relacionado con la censura? O sea, viva la libertad después de 1820. No. Decías que los obispos después controlaban. En España. Pero aquí, ¿qué pasó? Aquí esa es una muy buena pregunta, porque yo estoy estudiando una censura que termina en 1820 y digamos que ese tribunal empieza con los reyes católicos, la Inquisición española. Se termina un tipo de censura y de un tribunal para perseguir originalmente la herejía y después todas las ideas contrarias a la monarquía absoluta española. Pero la censura inquisitorial terminó para nosotros, afortunadamente, definitivamente en 1820. Todo lo que tiene que ver con la Inquisición, que era la censura de textos, terminó. Pero la censura en general no va a terminar. A partir de entonces, todos los sistemas políticos que hemos tenido, los regímenes políticos que hemos tenido, han aplicado censura y la han reglamentado. Hoy mismo tenemos una reglamentación de la censura. Hay cosas, hemos avanzado mucho, por supuesto, pero hay cosas que no se pueden y se censuran. ¿Qué pasó con la Constitución de 1824 en cuanto a este tema de la censura? La Constitución de 24, más bien te digo la de atrás. La Constitución, la primera Constitución que desaparece la censura previa es la Constitución de Apatzingán. De Apatzingán. Sí, la desaparece. Totalmente. La censura previa. ¿Y en la de 24? Y lo ratifica. Sí, no hay censura previa. O sea, para que tú lleves un texto a la imprenta no necesitas licencia de nadie. La censura previa en nuestro país termina, bueno, también la Constitución de Cádiz lo va a prohibir. También la censura previa. Aunque ellos tienen un reglamento que de alguna manera limita, pero vamos a decir que con la independencia logramos que desapareciera la censura previa. Claro. Bueno, hay periodos en que la van a restablecer, ¿no? También. Esto no es lineal. Pero a partir de ese momento ya la censura previa va a estar. Se va a decretar la libertad de expresión, pues. Cristina, ¿de dónde sacaste toda esta información? ¿Del Archivo General de la Nación? ¿De los archivos españoles? ¿Dónde está toda esta información tan valiosísima? Esta información, mi fuente principal fueron los edictos de la Inquisición, precisamente. Y estos edictos afortunadamente se conservan en el Archivo General de la Nación y también en Condumex. En esta época la Inquisición de México perdón amigos, Condumex es el Centro de Estudios de Historia de México, Carso. Perdón, es que yo me quedé en el antiguo régimen cuando se llamaba Condumex. Es Carso. Ahí están. Y fíjate, ahora también se encuentran a través de una donación en la Biblioteca Nacional. Fíjate, muy interesante. Sí, ahí se encuentran la mayor parte de los que yo trabajé, en la Biblioteca Nacional. Bueno, este libro, amigas y amigos, es una gran aportación al conocimiento de la cultura, pero también de la propaganda, de lo que se leía, de lo que se publicaba, de lo que circulaba en este periodo, pues que es muy amplio, de finales del siglo XVIII a las primeras 2 décadas del siglo XIX. Cristina, ¿hacia dónde vamos en estos estudios? Porque estos estudios son como muy novedosos. Y muy importantes. Importantes para el conocimiento de este periodo. Porque es de todo. O sea, a través de la historia del libro, porque este trabajo cae en la historia del libro y en la historia de la producción, de la edición, por supuesto. Yo creo que nos lleva a comprender más la sociedad de aquel tiempo y por supuesto que va de la mano con la historia política. Porque si no sabemos
las ideas que andan circulando, tanto las cosmovisiones que se puede hacer el hombre y todo lo que anda circulando, las propuestas, no podemos saber en función de qué los mexicanos van haciendo sus proyectos políticos, cuál es su bagaje cultural. Un aspecto fundamental que nosotros lo teníamos como poco estudiado. Afortunadamente ya tenemos años que hay muchos historiadores metidos en estos temas, historia de la prensa, por ejemplo. Claro. ¿No? Cristina Gómez Álvarez, muchas gracias por venir a México Sus Historiadores. Buenas tardes, amigas y amigos. Muchas gracias por la invitación. Aquí seguimos, la próxima semana escúchenos a la misma hora. Ahora sí por el 660 de AM de Radio Imer. Así es, Pablo. Esta fue una producción de Radio Ciudadana en el 660 de amplitud modulada. En el enlace, coordinación y producción INERM, Salvador Castro. El día de hoy nos acompaña en cabina Elsa Aguilar Casas. En la operación técnica, José Luis Centeno, quienes les recuerdan que a los ganadores del libro El Grito de la Independencia, Historia de una Pasión Nacional, de Fernando Serrano Migallón, que son Agustín López, Moisés Quintanar, Paz Luna, Fernando Román y Concepción Herrán, pueden pasar a recoger su libro en Francisco y Madero, número 1 en la colonia San Ángel, con una copia de su identificación. Bueno, agradeciéndole a nuestro conductor del día de hoy, Pablo Serrano Álvarez, se despide de usted, Sandra Vázquez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bye. México y sus historiadores, sucesos y reflexiones del pasado, hecho presente. Jueves, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio. Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio. Esta fue una producción del IMER, Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Y también saludamos a quienes nos escuchan vía internet a través de Radio México Internacional en la dirección electrónica www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. La estación virtual del IMER. Es un gusto darle la más cordial bienvenida a Pablo Serrano Álvarez, conductor de este programa. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Sandra, buenas tardes, amigos radioescuchas, buenas tardes. Aquí estamos en otra emisión más de México y sus historiadores. Buenas tardes, Pablo. Te agradezco mucho la invitación para conversar contigo y con tu radioescuchas en esta hora. Bueno, antes de comenzar, debo decir, Cristina, amigos radioescuchas, que un gran historiador sobre México falleció hace 3 días, el doctor Paul Vanderwood, falleció en San Diego, California. Él era oriundo de San Diego, fue profesor emérito de historia en la San Diego State University y bueno, sus aportaciones a la historiografía sobre México fueron muy destacadas, comenzando por un gran libro que se llama Los Rurales Mexicanos, que es un clásico para entender el porfiriato y estos grupos de rurales, entre otros muchos libros más, como el estudio sobre el bandolerismo social mexicano a finales del 19, Descansa en paz, Paul Vanderwood. Cristina, este libro que has hecho junto con Guillermo Tovar y de Teresa, Censura y Revolución, libros prohibidos por la Inquisición de México, bueno, es sensacional, realmente, porque refleja una época, 1790 a 1819, y refleja esta estructura de la Inquisición que pues tenía muy controlado todo lo que se publicaba y todo lo que se decía, y por supuesto a la endeble opinión pública de la época. Fue como una causa de la independencia
la existencia de este organismo colonial, ¿no? Bueno, yo no diría tanto como una causa de la independencia. Creo que más bien es una expresión de cómo el régimen absolutista, el antiguo régimen, por decirlo así, pretendía controlar la circulación de las ideas. Así es. Claro que esto pues fracasó. Este libro que yo hice con Guillermo, creo que es un libro que te expresa muchas cosas, pero una de ellas es el fracaso. El día de hoy conversaremos sobre el libro Censura y Revolución, libros prohibidos por la Inquisición de México 1790-1819, que analiza la censura y persecución a las ideas revolucionarias que lograron introducirse en las sociedades hispánicas y que acabaron por abolir en 1820 la Inquisición. A través de los edictos del Tribunal de la Inquisición de México, se reconstruye el carácter y el ritmo de la censura de la monarquía española en su conjunto. Para conversar sobre ello, nos acompaña la autora de esta publicación, la doctora Cristina Gómez Álvarez. Cristina Gómez Álvarez es doctora en Historia por la UNAM, profesora titular C de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la máxima casa de estudios, donde imparte la asignatura La Guerra de Independencia y el seminario Historia de la Independencia en el programa de maestría y doctorado de la misma facultad. Entre sus publicaciones recientes se encuentra Censura y Revolución, libros prohibidos por la Inquisición de México, y El comercio de libros, España, Nueva España, una visión cultural de la independencia. Antes de comenzar, le recuerdo que usted puede participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas para expresarnos algún comentario o bien hacer alguna pregunta a nuestra invitada. Los teléfonos son 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Recuerde que tenemos para usted el obsequio de ejemplares del libro El Grito de Independencia, Historia de una Pasión Nacional, de Fernando Serrano Migallón. Adelante, Pablo. Gracias, Sandra. Buenas tardes, mi estimada Cristina Gómez Álvarez, que vienes a México y sus historiadores a hablar de un tema tan interesante.